Bueno, shalom amados hermanos, es una bendición poder conectarnos una vez más en esta oportunidad. Le damos gracias al Todopoderoso por darnos la vida y permitirnos, poder iniciar una vez más la transmisión en este día jueves. Así que vamos a comenzar haciendo una oración y de esa manera pidiendo a nuestro Padre Eterno que nos acompañe en esta enseñanza que hemos de tener en este día. Así que pues vamos a hacer una oración y después de eso comenzamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, Dios y Padre nuestro. En esta hora estamos, Abba, aquí dándote muchas gracias por darnos la vida y por darnos la oportunidad de que una vez más podamos estudiar lo que es su bendita y su bella palabra, Padre. Pedimos que esté con nosotros en esta hora a través del Espíritu de su Hijo amado, y todo lo que hablemos en esta oportunidad sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración al cielo y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, le damos gracias al Todopoderoso por la vida que nos da, por su amor, por todo lo que pues Él es con nosotros, ¿no? Y en esta oportunidad pues vamos a comenzar una nueva carta. Ya dijimos, ¿verdad?, que hemos venido ya de hace un tiempo grabando diferentes enseñanzas de las cartas de Pablo, incluida la carta de Hebreos, que es la que terminamos. Y pues el día de hoy vamos a comenzar con la carta de Pablo. Bueno, la carta de Pablo, y también se incluye ahí a un hermano llamado Sóstenes, a la comunidad que estaba en Corinto. Así que pues eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hacerlo como lo hemos venido haciendo, verso por verso, de una manera sistemática. Que nos va a llevar mucho tiempo, pues sí, pero bendito sea el Eterno que nos presta la vida para que pues podamos invertir el tiempo en el estudio de su palabra. No hay mejor inversión que usted y yo podamos hacer que estudiar lo que es su palabra y meditar en ella. Así que, mis amados hermanos, quiero que pues abramos nuestras Biblias, ¿verdad? Justamente pues en el libro de Corintios. Vamos a ver el libro o la primera carta de Pablo a los Corintios. Así que pues con nuestras Biblias en mano, ¿verdad?, para poder ir leyendo ahí lo que el Eterno quiere hablar en nuestras vidas. Primera de Corintios, o primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el verso 1. Dice así, comienza con el saludo. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por voluntad de el Eterno, y el hermano Sóstenes, a la congregación de Elohim que está en Corinto, a los santificados en Mashiach Yeshua, el Mesías Yeshua, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Adón, de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Señor de ellos y nuestro. Gracia y Shalom, o Gesed y Shalom, de Elohim, de Dios nuestro Padre, y del Adón Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a ver, en primer lugar, vamos a detenernos un momento en lo que es el verso 1. Vamos a detenernos en el verso 1, y es que aquí hay algo, vamos a meditar un poquito en esto, ya que esta carta fue dirigida, fue dirigida aproximadamente en el año 54, se dice que fue escrita esta carta. Así que vamos a ver un capítulo, vamos a leer algo por ahí que nos puede ayudar, de hecho, cómo fue el principio de los Corintios. Y quisiera que nos fuéramos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18,
y vamos a leer unos pasajes ahí. Dice en el verso 1: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen fuera de Roma, fue a ellos. Bueno, acá las escrituras nos están contando en este libro de Lucas, a Hechos se le llama Segunda de Lucas, ya que es Lucas el que escribe también este libro, ¿no?, de Hechos. Así que dice que Pablo, estando en Atenas, es decir, estando en Grecia, dice que fue a Corinto, ¿verdad? Pero no solamente él fue a Corinto, sino que dice que también se encontró ahí con Aquila y Priscila. Dice que eran judíos, una pareja, ¿verdad? Hombre y mujer, el cual pues, o los cuales pues eran naturales del Ponto, y dice que fue a ellos, es decir, que tanto a Pablo, que venía de Grecia, como Aquila y Priscila, su esposa, ¿verdad?, que venían expulsados de Roma, por cuanto Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma, eso debido a la persecución que había en aquellos tiempos, ¿verdad?, en contra de los judíos, ¿verdad?, pero principalmente de los judíos creyentes. En este caso, podemos decir que fue una expulsión a nivel general, ¿no? Sin embargo, en este caso se está hablando de judíos creyentes en Yeshua, aunque estamos hablando de la expulsión de todos los judíos, sean creyentes o no creyentes. Es lo que había hecho en este caso Claudio Tiberio, como se le conoce en la historia. Ahora, dice que ambos llegaron a Corinto. Si avanzamos un poquito, ¿verdad?, en este pasaje, dice el verso 9, en este capítulo, perdón, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra del Eterno. Es decir, que podemos decir que estos son los inicios de la comunidad de Corinto, en la cual pues el apóstol Pablo, o Shaul, se está por una cantidad de 18 meses, es decir, 1 año y 6 meses, dice que enseñándoles la palabra del Eterno. Sin embargo, pues como pasaba en aquellos tiempos, dice que se levantaron judíos que no querían creer, ¿verdad? Siempre había una parte que creía y otra parte que se oponía, y eso lo dice el verso 12. Dice que se levantaron y estaban pues en común acuerdo en contra de Pablo y le llevaron ante el tribunal. Esto lo hemos hablado, ¿verdad?, en otras oportunidades, y le llevaron ante el tribunal, obviamente con acusaciones falsas, ¿verdad?, ya que en el verso 13 decían de él que persuadía a hombres a honrar al Eterno contra la Torá. Esto es una cosa bien seria, ¿no? Porque estos judíos es decir, acusaban a Pablo de que Pablo enseñaba en contra de la Torá, en contra de la ley. De hecho, esto lo hemos visto también en otros estudios, ¿verdad?, cómo era acusado por judíos que decían de que Pablo había metido gentiles al templo, de que Pablo enseñaba en contra de la Torá, que enseñaba a no circuncidar a los hijos. Pero por lo menos, por ejemplo, en Hechos 21, del 20 en adelante, allí le dicen a Pablo: ya ves cuántos millares de judíos hay que han venido y son celosos en cuanto a la ley, en cuanto a la Torá, y se les ha dicho en cuanto a ti que enseñas a apostatar en contra de Moisés y enseñas a no circuncidar a sus hijos. Entonces, pero le dice, pero
pero mira, aquí hay vas a hacer un voto, ¿verdad? El voto del Nazareo. Hay estos hombres que están listos, ¿verdad? Así que purifica tú también, paga sus gastos para que todos comprendan. Esto está en Hechos 21, del 20 abajo, para que todos comprendan que nada de esto es verdad, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torah. Y lo hizo, Pablo lo hizo, ¿verdad? Porque todas estas eran falsas acusaciones. Verdaderamente Pablo era pues obviamente una persona que amaba al Eterno, un hombre que amaba a Yeshua con todo el corazón y que vivía la Torah, ¿verdad? Por eso estamos estudiando todas estas cartas, ¿verdad? Cartas que nos legó este hombre, este judío llamado Pablo de Tarso, o Shaul también era otro nombre de él. Así que, y esto es bien importante porque hoy se levantan muchos sitios por ahí, que teología paulina y que no sé qué, diciendo de que Pablo era un hombre que había terminado con la Torah, que había terminado con la ley, y verdaderamente eso, bueno, y eso no es verdad. Así eso no es verdad. Por eso estamos estudiando esto acá, y por eso estamos yendo verso a verso, y lo estamos haciendo a través de los lentes hebreos. ¿Por qué? Porque Pablo era un hebreo. Y estamos hablando que las escrituras que tenían en aquellos tiempos estos hombres era lo que hoy se le llama Antiguo Testamento, es decir, el Tanakh. Esa era su Biblia, por lo tanto conocían muy bien su Biblia, aparte de la revelación que el Mesías daba por su Espíritu, para que ellos pudieran entender la bendita palabra de nuestro Padre. Y por otra parte, también pues Pablo era acusado también por gentiles también, porque todos se oponían. En cierto momento recuerdo yo que él saca unos demonios, un espíritu de una mujer que lo seguía por todos lados diciendo, estos son siervos del Eterno, pero no lo hacía así como que estos son los siervos del, no, estos son los siervos del Eterno, vengan, como en burla. Dice que después de muchos días Pablo se cansó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo? Mandó a que el espíritu saliera de aquella mujer. Vinieron los dueños, los hombres que ganaban dinero con esta mujer, ¿verdad? En adivinación, y se enojaron. Se enojaron y llevaron a Pablo también acusándolo y diciéndolo, este hombre es judío y enseña costumbres y enseña cosas que no nos es lícito a nosotros conocer o aprender porque somos romanos. Entonces, tanto de una parte era acusado, ¿verdad? De parte de los judíos era acusado de no guardar la Torah, y de parte de los griegos también era acusado, oigan bien, era acusado de enseñar cosas judías. ¿Por qué? Porque ellos son judíos y nosotros somos romanos. Ahora, esto es muy similar como en el tiempo en el cual nosotros vivimos, ya que por un lado tenemos, digamos, personas o digamos judíos, digamos así, que no creen en Yeshua, que al vernos a nosotros dicen, estos son cristianos. Por el otro lado tenemos a personas cristianas que al vernos a nosotros haciendo cosas, ¿verdad? Que también hace el pueblo judío, dicen, estos son judíos. Entonces, al pueblo cristiano le parecemos judíos y al pueblo judío le parecemos cristianos, pero verdaderamente lo que nosotros verdaderamente somos, somos Israel, somos el pueblo de Israel, que creemos en Yeshua como nuestro amado Mesías, que vino la primera vez a salvarnos, a rescatarnos, a dar su vida, a derramar su sangre preciosa para salvarnos, para que nosotros pudiésemos volver como hijo pródigo y pues volver a la senda antigua, volver a la Torá, a los mandamientos, derribando la pared intermedia de separación. Eso, ¿verdad? Y ahora pues, les digo, vivimos tratando de agradar al Eterno, guardando su bendita Torah, su bendita palabra. Y lo hacemos no por imposición, no lo hacemos porque alguien nos está obligando, de ninguna manera. Lo hacemos porque amamos al Eterno y verdaderamente el guardar la Torah para nosotros es toda una bendición, es toda una alegría y es todo un deleite. Así que, les digo, es una situación, ¿cómo decir? Que así, ¿verdad? Así pasa. Entonces, cuando nosotros vemos acá también, ¿verdad? De parte de los judíos en este caso, que no creían, porque obviamente habían otros que sí creían, ellos dicen que le persuadían,
ellos dicen que le llevaron le llevaron también ante el tribunal, y en el verso en el verso 17, estamos en Hechos 18, 17, dice: entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello, nada se le decía, nada se le compartía de ello. Bueno, acá, este hombre se dice que era un procónsul de Acaya. Entonces, aquí es donde encontramos, digamos, como un principio de cómo se origina, por decirlo así, la palabra del Eterno, el llevar la Besorá, el Evangelio de Yeshua, a la comunidad de Corinto, a los corintos, y justamente pues acá se habla también de Sóstenes, ¿verdad? Que se dice que era un principal de la sinagoga. No quiere decir que solamente había un principal, sino que pues habían varios. De hecho, en este capítulo se habla de Crispo, también Crispo, perdón, en el verso 8, que también era otro principal, ya que en las sinagogas allí enseñaban, ¿verdad? Y habían judíos que estaban de acuerdo y habían otros que no, pero en este caso los principales habían creído, ¿verdad? Tal como se dice en Hechos 18:8, había creído en Yeshua como el Mesías, este principal, como también lo encontramos acá en el 18:17, que también se habla de Sóstenes, a quien dice la Escritura que lo golpearon. Bueno, aquí lo golpeaban. O sea, ¿todo por qué? Bueno, porque estaban ellos anunciando valerosamente el nombre de Yeshua, Baruch Hashem. Bien, quería pues no dejar de darles esta breve introducción. Sé que pudiese hablar muchísimo más, pero quiero que nos vayamos a iniciar el capítulo 1 de Corintios. Primera de Corintios 1:1. Y allí, ¿verdad? En el primer pasaje es donde vuelvo a repetir el pasaje 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua HaMashiach por la voluntad del Eterno, y el hermano Sóstenes. Aquí se menciona a Sóstenes, que acabamos de verlo en Hechos capítulo 18. Verso 2 dice: a la congregación de Elohim que está en Corinto, a los santificados en Mashiach Yeshua, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, Señor o Adón en hebreo, de ellos y nuestro. ¿Verdad? Este es, como dice pues Pablo acá, juntamente con Sóstenes, envían esta carta a la comunidad que está en Corinto, y les, recalca algo que ellos ya sabían, que son llamados, ¿verdad? Llamados a ser santos, llamados a ser santos, llamados a santificarse, ¿verdad? Ya que todos aquellos que invocan el nombre del Eterno, pues obviamente alcanzarán la salvación, y también tienen que ser santos. Esta palabra santos, creo que ya la mayoría la conocemos. En hebreo es la palabra kadoshim o kedoshim, que significa apartados. En el singular es kadosh, ¿verdad? Apartados. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos hace santos? ¿Qué es lo que nos hace apartados? Vivir de acuerdo a los mandamientos del Eterno, llevando una vida en la cual pues podamos vivir por medio de la fe, y obviamente pues que la misma fe produzca obras dignas de arrepentimiento. Entonces, esta palabra santidad es muy importante para nosotros, ¿verdad? Que la conozcamos. La palabra es kedushá, santidad, kedushá, que vuelvo a repetir. Esta se da mediante una vida en la cual nosotros vivimos en obediencia a los mandamientos, en obediencia a la Torá, que fue algo que pues por mucho tiempo se quiso hacer, pero lamentablemente por la dureza del corazón, la Torá solamente no pudo, como dice Pablo en la carta a los Romanos, no pudo. ¿Por qué? Por la misma debilidad. No la debilidad, es decir, la ineficacia de la Torá es
por la misma, ¿cómo decir? Por el hecho de que teníamos un cuerpo pecaminoso, es decir, porque la carne vivía aún en nosotros. Pero una vez venido nuestro amado Mesías, ¿verdad? Y que Él derrama su sangre sobre el madero, ahora pues nosotros recibimos su espíritu y también recibimos ese poder para vencer la carne, tenerla debajo de nuestros pies y de esa manera poder vivir en santidad, es decir, poder guardar la Torah, ya que la Torah es espiritual y yo soy carnal vendido al pecado, decía Pablo. Pero ¿qué sucede? Una vez nosotros, es decir, el viejo hombre está debajo de nuestros pies, ahora pues somos espirituales, el hombre espiritual. Ahora hemos nacido de nuevo del agua y del espíritu, y ahora sí nos encontramos es decir, con la Torah que es espiritual, y ahora sí la Torah del Mesías obviamente puede hacer lo que el Eterno siempre quiso que su pueblo hiciera, ¿verdad? Y esto es vivir una vida de obediencia a los mandamientos, no sin necesidad de estar, o sea, que se sientan obligados, sino al contrario. Qué diferente es cuando obligan a alguien a hacer algo y que cuando alguien quiere hacer algo sin ser obligado. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ese es el propósito del nuevo pacto, el cambio de corazón y el hecho de que su Torah esté en nuestra mente y también escrita en nuestros corazones, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 8 y lo vuelve a repetir también en Hebreos capítulo 10. Así que vamos a continuar. Vamos a irnos al verso 4. Vamos a irnos al verso 4. Y en el verso 4 nos dice lo siguiente: gracias doy a mi Elohim, a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Mashiach Yeshua. Vean qué interesante esto. Dice el apóstol Pablo: gracias doy a mi Elohim, a mi Dios, siempre por vosotros. ¿Por qué? Bueno, está dando gracias por la gracia. Oiga bien, por la gracia que les ha sido dada. Esta parte en la cual habla, dice, por la gracia del Eterno que os fue dada. Oiga bien, y nosotros también tenemos que darle gracias al Eterno por esta gracia. Sin embargo, ocurre un problema hoy en día. Ocurre un problema. Cuando estuvimos estudiando la carta de Pablo a los romanos, nos topamos con, hay muchos pasajes que son mal entendidos, y uno de ellos fue, me recuerdo yo, Romanos capítulo 6 y verso 14. Romanos 6, 14 es un pasaje que dice, pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjense bien, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando esto se lee, ¿verdad? Es decir, casi universalmente, la explicación es que ya no debemos de guardar la ley de Moisés. Ya eso ya no. Hoy estamos bajo la gracia y por lo tanto ahora estamos, es decir, ya no bajo la ley de Moisés, sino ahora vivimos por la fe en Jesucristo, se dice. Entonces, pero se ignora realmente de que cuando se habla de fe, obviamente la fe en Yeshua HaMashiach, la fe lleva obras. En este caso de Romanos 6:14, el apóstol Pablo jamás está hablando, cuando él dijo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ningún momento estaba diciendo que no se debía de guardar la Torah, en ningún momento. De hecho, explicamos y a la misma vez también pues les invitamos a que vayan también a estudiar ya las cartas que están comentadas verso por verso, en este caso la carta de Pablo a los romanos y el capítulo 6 y el capítulo 7, que es donde explicamos que no se refiere a la Torah, sino a la ley del pecado. Es decir, ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? Bueno, es decir, la ley del pecado es la carne. Es decir, estamos hablando de la carne. La carne es justamente
Todos nacemos así, todos nacemos bajo el pecado, pero ahora, mediante la muerte del Mesías y su resurrección, ahora ya la carne no gobierna sobre nosotros. Esa es la ley del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado estando en nosotros, fíjense bien, eso que traemos todo, le llamamos en hebreo Yetzer Hará, la inclinación al mal, eso que nos lleva, ¿verdad?, a pecar y a hacer esto y a lo otro, de acuerdo a lo que está escrito y a lo que vivimos también, el pecado, la carne ha sido crucificada. Nuestra carne ya, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Y con Mashiach estoy juntamente crucificado, hablando de la carne, hablando de la crucifixión de la carne, hablando de que la carne está debajo de nuestros pies. Fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que luego dice la Escritura? Que estamos bajo la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia, la palabra gracia en hebreo es la palabra gen, que significa, es un regalo del Eterno, es un perdón inmerecido. Fíjense bien, eso es gracia, es un perdón. ¿Y cuándo es que recibimos ese perdón? Bueno, el momento en el cual nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Yeshua. Oiga bien, Él perdonó nuestros pecados y, les digo, no pagamos absolutamente nada. Fue gracia, o sea, fue de gracia, fue gratis. Es decir, recibimos un perdón. Ahora, una vez que recibimos ese perdón que no merecíamos, oiga bien, no merecíamos, porque lo que merecíamos era la muerte, porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron, dice que están destituidos de la gloria del Eterno. Entonces, ¿qué merecíamos? La muerte. Pero en lugar de darnos la muerte, el Eterno lo que hizo es enviar a su Hijo. ¿Para qué? No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y hemos recibido ahora herencia entre los santificados. Es decir, nos perdonó toda, o sea, es decir, toda la lista de pecados que había en nuestra contra, lo clavó en el madero. Así. Es decir, borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿pero qué sucede una vez que ha sido borrón y cuenta nueva? ¿Qué le dijo a aquella mujer cuando la perdonó? Que todos la iban a apedrear, que esa mujer también nos simboliza a nosotros, que todos tenían piedras en sus manos y merecía la muerte porque era una adúltera. Allí tenemos, creo yo, el reflejo más grande del amor del Eterno para nosotros. Pero después se le dice a esta mujer: vete y no peques más. Oiga, vete y no peques más. Acordándonos que pecado, de acuerdo a 1 de Juan 3:4, es la transgresión a la ley de Dios, a la Torah, dada en el primer pacto a través de Moisés y dada en el nuevo pacto a través del Mesías. Jeremías 31:33. También lo tenemos en Hebreos capítulo 8, verso 8 en adelante, ¿verdad? Donde se nos habla de estas mejores promesas en el nuevo pacto. Entonces, por esta razón el apóstol Pablo acá está dando gracias. ¿Por qué? Por la gracia. Lo mismo también nosotros igual damos gracias y también decimos, como lo que decía a la comunidad que estaba en Roma: ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo el perdón inmerecido, bajo la gracia. Es decir, donde ahora, por su grande amor e inmensa piedad, fíjense bien, nos ha recibido una vez en casa, como fue recibido el hijo pródigo. Así. Y creo que podemos hablar de muchas historias similares que nos hablan acerca de esta felicidad que ahora tenemos, todos los que hemos sido salvos por medio de la sangre preciosa del Cordero. Bien, dice vamos a ver, sigamos acá, vamos al verso 5. Dice, estamos en 1 de Corintios capítulo 1 y el verso 5 dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros.
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor, de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Fiel es el Eterno, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, es decir, nuestro Señor. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo pues sigue hablando y diciendo de que debemos de mantenernos irreprensibles, es decir, debemos de mantenernos castos, debemos de mantenernos en santidad y en pureza, y pues a la misma vez tenemos al Eterno, ¿verdad?, que a través de su Hijo también nos va a ayudar a mantenernos firmes hasta el día de su regreso. Todo lo que tenemos que hacer, igual les están diciendo a los de Corinto, a los hermanos que vivían en Corinto, que ellos tienen que permanecer y tienen que perseverar, y el Eterno es fiel. Eso es lo que termina diciendo en el verso 9, ¿verdad? Es decir, que la obra que el Eterno había comenzado en ellos, como también en nosotros, nuestro Padre no la va a dejar a medias, sino que la va a terminar, porque Él es fiel. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy? Serle fieles, buscarle con todo el corazón, buscarle en espíritu y en verdad. Hay muchas cosas que nos hacen falta, sí. Hay muchas cosas que no conocemos, sí, pero tenemos que perseverar. Tampoco vamos a estar esperando conocerlo todo para comenzar a vivir su palabra. No, a medida que conocemos su verdad, a medida que conocemos su palabra, a esa medida tenemos que ir practicando lo que ya sabemos que es verdad. Porque si esperamos a estar conociendo más para aplicar lo que sabemos que es verdad, lo que vamos a estar es acumulando mayor condenación. ¿Por qué? Por cuanto más conocemos, más se nos demanda. Por lo tanto, a medida que vayamos conociendo que algo es verdad, no espere para conocer más, apliquemos lo que ya conocemos. A medida que vayamos avanzando y la luz del Eterno vaya llegando más y más sobre nuestras vidas, a esa medida tenemos que ir aplicando y tenemos que ir a la misma vez, no solamente aplicando en nuestras vidas, sino también enseñándole a otros. Es importantísimo, eso es el ciclo, eso es parte de el por qué estamos en este mundo. Es decir, es importante que conozcamos nuestra identidad, pero también es importante que nosotros sepamos para qué estamos acá, por qué vivimos en este tiempo, por qué nacimos en este país donde estamos, o si alguien ha nacido en X país, por qué está en el país donde está. Cada uno de nosotros cumple un rol importante y tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y tenemos que encontrar para qué el Eterno a sí mismo pues nos ha vamos a decir, nos ha puesto en X lugar y vivir también en estos últimos tiempos. Es por algo. Vamos al verso 10. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, vamos al verso 10, y el verso 10 nos dice de la siguiente manera: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, esto es algo que siempre, inclusive me recuerdo que nuestro amado Mesías, bueno, él lo dijo, lo repitió, porque esto ya está también en la Torah, y él lo volvió a mencionar. Me recuerdo que en cierto momento, cuando ya se había, vamos a decir, terminado de levantar el tabernáculo, entra a Aarón, sale, bendice al pueblo, pero no pasa nada. Después viene a Aarón y juntamente con Moisés, ambos entran al Mishkan, al tabernáculo, y salen y dan la bendición al pueblo, y dice que la gloria del Eterno descendió y la gloria del Eterno apareció. Entonces eso me hace recordar el Salmo 133:1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía.
Entonces, ese pasaje que termina diciendo que ahí envía el Eterno bendición y vida eterna, nuestro Mesías nos decía, o mejor dicho, le oraba al Padre y le pedía que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿verdad? Entonces, para tener esta unidad es necesario de que seamos maduros y que a la misma vez, ¿verdad? También pues tengamos, miren, siempre hay diferencias de pensamientos, eso es, eh, eso es inevitable, inclusive en el hogar, con la esposa, con los hijos, hay diferentes opiniones y es necesario que así sea. ¿Para qué es necesario eso? Bueno, porque eso nos ayuda a elevarnos, eso nos ayuda. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de la mujer como ayuda idónea, en el hebreo esa palabra idónea es una ayuda que, o sea, no es algo que todo el tiempo le va a decir, vea, lo que uno todas las cosas está haciendo bien, sino que una ayuda idónea, es como una ayuda que algo que se pone en contra de nosotros. Ahora, obviamente no es para vivir peleando, ¿no? Sino que, es decir, nos da otro punto de vista y eso nos ayuda ¿para qué? Para poder pensar y evaluar las cosas mejores. Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo está diciendo que todos hablen una misma cosa, que todos hablen una misma cosa, no que todos piensen exactamente lo mismo, no, se necesitan diferentes opiniones, esto y lo otro para mejorar y X cosas, es lindo eso, ¿verdad? Y cuando también todos también tenemos la sencillez y la humildad y el deseo de aprender como niños la palabra del Eterno, porque eso es bueno, que nosotros tengamos deseos de agradar al Eterno siempre y todo sea por amor al Eterno y todos tengamos deseos de aprender y de seguir aprendiendo todo el tiempo y no pues llegar a pensar de que yo, ¿verdad? Y el Eterno pues a mí me está dando más y ustedes lo que ustedes piensan, ustedes no se santifican como yo y quién como yo y bueno, y les digo todo ese montón de cosas que vienen al ser humano. Eso es lo que hace que muchas personas vivan hoy en día en conflicto, en problema, porque verdaderamente, es decir, les digo, hoy vivimos tiempos donde la gente pelea por saber quién, o por lo menos, o dar a conocer quién sabe más, ¿verdad? Y eso verdaderamente al Eterno no le agrada. De hecho, la Escritura dice que si alguien piensa que sabe algo, que se haga como que no sabe nada. Al Eterno no le agrada el hecho de que las personas vivan discutiéndose, ¿verdad? Por quién sabe más, por quién es mejor. No, realmente no le agrada al Eterno esas cosas. Sin embargo, les digo, eso se vive muy a menudo en este tiempo. ¿Por qué principalmente pasa eso? Pues la misma Escritura y el mismo Pablo dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las divisiones entre vosotros? Bueno, por la misma cuestión del pecado, ¿verdad? Por la misma cuestión del Yetzer Hará, la inclinación al mal, el hecho de que pues, le digo, el hombre carnal busca las cosas de la carne, obviamente, busca que lo ensalcen, que lo engrandezcan, busca que la gente diga que fulano de tal es un gran sabio y el jaján y el rabino y el no sé qué. Verdaderamente nuestro amado Mesías no nos enseñó eso. De hecho, él dijo, el que quiera ser grande, que se haga pequeño. Y el que quiera ser mayor, sea el servidor. Entonces, verdaderamente nosotros, como el cuerpo del Mesías, por eso es que se habla acá, se habla eso del cuerpo, es decir, tenemos que estar pensando una misma cosa. El hecho, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que amar en conjunto es amar su venida. Tenemos que amar su venida. Tenemos que preocuparnos, como he dicho, no una vez ni dos veces, los unos por los otros. Que el dolor de mi hermano sea mi dolor y la alegría de mi hermano sea mi alegría. Entonces, cuando ese sentir, les digo, hay en cada uno de nosotros, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para la hipocresía, no hay lugar para la jactancia, no hay lugar para ninguna de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque simplemente este hombre viejo está debajo de nuestros pies.
Ahora pues, les digo, si nosotros alimentamos a ese hombre viejo, ¿verdad? A través de muchas cosas que se puede hacer hoy en día para alimentarse, pues entonces ese hombre sí va a estar bien fuerte y no va a estar debajo de nuestros pies. Pero si nosotros nos dedicamos a vivir una vida agradable, al estudio de su palabra, a la oración, a los ayunos, al hecho de estar pendientes los unos de los otros, les digo, no va a haber lugar para que estas cosas vengan a nuestra vida. Al contrario, lo que va a fluir de nosotros van a ser el fruto del Espíritu. Amor, gozo, templanza, benignidad. Wow, todas esas cosas. Es decir, el dominio propio, el hecho ¿cómo decir? Eh, Todas las cosas se van a ver muy diferentes. Sin embargo, pues acá, esta comunidad, como ya vamos a ver, estaba pasando momentos muy críticos, así, muy críticos, como nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en los diferentes capítulos como en versículos o pasajes. Dice el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Eso es lo que les digo, pleitos. Y una de las cosas que al Eterno no le agrada es eso. Nada hagáis por contienda. Nada. Nosotros no estamos llamados a discutir con la gente, con nadie. Si usted ve que alguien pues está molesto por algo o se le dice algo, calcule y no siga ese juego. Es un juego que verdaderamente no va a llegar a nada bueno. Se va a enojar a usted, va a enojar al otro. Al final o usted lo va a terminar insultando, lo van a insultar a usted, porque es difícil realmente controlarse en una situación de estar discutiendo algo. Es difícil, ¿verdad? Quieras o no, alguien se acalora y aunque sea solo escribiendo, le digo, se siente que se sube y se baja algo. ¿Verdad? Una cosa ahí y eso no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque no se hace, es decir, ahora pues es diferente cuando una persona, pues les digo, venga y le pregunte, mire, ¿cómo es eso? Pero también que de verdad quiera saber, por lo menos lo poquito que el Eterno le ha dado a usted. Pero también hasta en eso tenemos que tener un gran cuidado, porque hay personas que preguntan porque quieren saber algo y de la manera más sincera hacen la pregunta, hasta otras personas que no hacen la pregunta porque quieran saber, ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado y pedirle al Eterno que nos dé discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para saber cuándo es que alguien verdaderamente está preguntando algo porque quiere de verdad saber, o simplemente quiere saber para luego, como dice la Escritura, no deis las perlas a los cerdos, no sea que luego se lancen contra vosotros y os despedacen. Es decir, solamente quieren saber ciertas cosas para luego ocupar las mismas Escrituras para atacarlo con las Escrituras. Nuestro amado Mesías, nos enseñó mucho. Muchas veces, cuando alguien le preguntaba algo a él, hiciera la pregunta, era sincera, él respondía. A muchos les habló por parábolas, ustedes saben, y no entendían nada y tampoco les explicaba. Y pues hubieron otras veces de que él tuvo que contestar con preguntas. Ustedes ya saben de eso. Dinos, le dijeron a él, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Era una pregunta sincera? ¿Era una pregunta porque de verdad querían saber? No, o sea, si él les decía, con la autoridad de mi padre, no era para eso. No era para eso. ¿Qué es lo que hacía nuestro amado Mesías? Les contestaba con otra pregunta. ¿Verdad? ¿Y el bautismo de Juan de quién era? ¿De los hombres o del Eterno? Ay, que venían ellos, ¿verdad? Y si le decimos que es de los hombres, el pueblo nos va a apedrear. Y si le decimos que es del Eterno, nos va a decir que por qué no le creímos. ¿Qué le respondía? No sabemos. Ni yo tampoco. Dije, así que no les decía nada. Entonces, porque también les digo, tenemos que pedirle a nuestro Padre que nos dé el discernimiento para saber quién de verdad tiene hambre y quién de verdad no tiene hambre. Entonces, eso solamente se logra pues pidiéndole al Eterno que nos dé eso, para saber cuándo contestar, cuándo no contestar, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo, cómo decir, entrar en una conversación con una persona que piensa diferente y cuándo mejor detenerse. ¿Sí?
O cuando en algún momento, pues, alguien piensa diferente a usted, hágase al lado de la persona. Como hacía Pablo, se hacía a los judíos para traerlos al Mesías, y se hacía a los no judíos como no judíos para traerlos a los pies del Mesías. Entonces, se trata de utilizar la sabiduría de parte del Eterno, como bien lo decía Pablo, hablaba de ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes, en el buen sentido de la palabra. Eso está escrito, y eso es lo que debemos de hacer también nosotros. Vamos a ver el verso 12. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Mashiach. ¿Acaso está dividido Mashiach? ¿Fue crucificado Shaul por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias al Eterno de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pero no me envió el Mesías a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Obviamente, ¿verdad? Estaban entrando en discusiones, ¿verdad? Acá, y yo soy de aquí, yo soy de allá, y esto es lo que les vuelvo a repetir. Eso es cuando dentro de las personas existe un espíritu no de estudiar su palabra con el objetivo de vivirla y de enseñarla, sino simplemente, pues yo soy de X grupo y aquí estamos los mejores. O sea, siempre, ¿qué es eso? Esas son obras de la carne. ¿Por qué? Porque esto es muy similar a lo que muchos de los fariseos hacían en su tiempo. También la hipocresía, todo esto, vea, todo lo que el hombre carnal verdaderamente no va a buscar nada bueno. O sea, el hombre carnal lo que hace es ver división y hacerse enemigos de todos. Yo les digo, por lo menos en caso personal, yo no tengo enemigos. Yo les digo, yo personalmente no tengo enemigos, pero sí sé que yo soy enemigo de personas. Entonces, pero yo no tengo enemigos. Sin embargo, sí sé que soy enemigo de algunas personas, pero yo no tengo. Tal vez me comprenden esta parte, pero eso quiere decir, o sea, en el sentido de que pues, si con ciertas personas hay ciertas diferencias, no, yo no, no digo, no, ya no les voy a hablar, no, yo oro por estas personas y seguimos hablando y pidiéndole al Eterno pues, que la luz del Mesías venga sobre todos nosotros, ¿verdad? Eso. Sin embargo, las personas, pues cuando muchas personas, cuando usted les comenta o le preguntan, ¿usted cree tal cosa? ¿Usted es de esta manera? Entonces uno dice, sí, que no, usted ya no, lo siento mucho, ¿verdad? ¡Bum! Hasta lo bloquean de todos lados. Así de sencillo. Entonces, eso verdaderamente no es del Eterno. ¿Por qué? Porque estamos llamados a no entrar en discusión. De hecho, los temas en la Biblia son para... La Biblia es, bueno, yo les digo cada vez que estudiamos un tema, estudiamos otro, y les digo, yo me siento feliz, porque me recuerdo de una parte de las bendiciones que dice: bendito seas tú, Eterno, que nos mantienes ocupados en los temas de tu Torah. Y estamos viendo, ¿y cómo es esto? Y lo otro, y meditando, y pidiéndole al Eterno que nos enseñe, que nos guíe, que nos ayude, porque queremos verdaderamente hacer la voluntad del Eterno. No queremos hacer la voluntad de ningún hombre, queremos hacer la voluntad del Eterno, y verdaderamente pedirle también a Él que nos ayude, miren, estas palabras se las decía David, se las decía el Eterno en el Salmo 119, que no sea confundido. Y vean, el Eterno es tan bueno y tan misericordioso que cuando usted y yo nos mantenemos así, con una actitud de sencillez y humildad, les digo, Él no nos va a confundir. Él no nos va a confundir. Él nos va a dar su palabra y nos va a ir guiando. Y nos va a ir guiando. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno dice que a los altivos mira de lejos, pero da gracia a los humildes, a los sencillos, a los que se mantienen con la sencillez de un niño. Pero les digo, lamentablemente, muchas veces nosotros no somos así. Entonces,
tenemos que pedirle al Eterno y a la misma vez poner de nuestra parte para que pues podamos ver a través de los ojos del Eterno y podamos corregir las cosas. Si algo estamos haciendo mal, pues que el Eterno nos dé la sabiduría y la sencillez para aceptar las cosas que no estamos haciendo bien y mejorar espiritualmente y no entrar en discusión con nadie. No. Que si se toca un tema, pues que el Eterno sea, ¿no?, el que nos ayude, porque les digo, nadie puede convencer a nadie. El único que puede convencer de cualquier cosa es el Eterno a través del Espíritu de su Hijo. Dice, doy gracias al Eterno. Pues leímos, vamos al verso 18. Dice, porque la palabra de la cruz, dice aquí, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder del Eterno. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Vea cómo está hablando el apóstol Pablo acerca del hecho de seguir al Mesías y de mantener una actitud como la que he estado diciendo. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido el Eterno la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría del Eterno, el mundo no conoció al Eterno mediante la sabiduría. Agradó al Eterno salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Mashiach es poder de Elohim y sabiduría del Eterno. Fíjense bien. Otras palabras, cuando una persona se cree sabia, eso al Eterno, eso no le impacta, al contrario, al Eterno le desagrada que una persona se crea grande, se crea, y estas cosas son las cosas que casi, pues no digo todos, pero sí hay muchas personas que buscan ser grandes delante de los hombres, buscan la grandeza de los hombres, y le gustan, muy similar a lo que se habla de los fariseos, no de todos, pero sí de los que se habla, vea que le gustaba que los llamasen rabí, y que le dijeran y que los tuvieran en alto y toda la cosa, ¿verdad? Realmente nuestro amado Mesías no nos mandó a eso. No nos mandó a eso. Verdaderamente nosotros tenemos que darle gracias al Eterno, porque solamente por la misericordia de Él es que estamos vivos. Toda cosa que hagamos, o que nosotros tengamos un éxito, que nuestros hijos tengan un éxito, que logren sacar una carrera, cualquier cosa, en cosas materiales, porque no todas las cosas, las cosas materiales va amarrado con lo espiritual, cuando lo espiritual va primero y aquello es es decir, se está haciendo, pero no para vivir una vida desagradable al Eterno, sino conjuntamente para vivir una vida de piedad. Entonces, cualquier cosa, todo tenemos que darle gracias a Él, y gracias a Él. Cada vez que nos dormimos, por las noches descansamos, y por la mañana nos levantamos, tenemos que levantémonos y démosle gracias al Eterno, porque nos ha guardado una noche, y porque si ese día hemos visto, como el día de hoy, ¿verdad? Y así mismo el día de mañana, el Eterno lo permita, la luz del sol, estamos experimentando que las misericordias del Eterno son nuevas cada mañana. Las misericordias, oiga bien, las misericordias. El único grande es el Eterno y su Hijo, a quien Él ha hecho heredero de todo lo que existe, y de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Por lo tanto, verdaderamente el único sabio es Él. Nosotros, si tenemos de verdad, si le pedimos a Él sabiduría, Él nos da. Y obviamente, pues, pero depende de Él, no de mí. Y por eso es que les digo, cuando nosotros
tenemos esa actitud. Les digo, es fácil. Mire, hablar de humildad, medio mundo habla de ella. Y hablar de humildad y la humildad, pero vivir la humildad es diferente a hablarla. O sea, es diferente a hablarla. Y obviamente pues, y les digo esto no porque yo yo no soy humilde, me falta un montón, pero quisiera llegar a serlo. Quisiera, que siempre estoy batallando porque el Eterno, les digo, tenga misericordia de mí y me haga comprender realmente lo que verdaderamente soy. Esto no es decir, soy grande, pero pues el Eterno que me haga chiquito. No, lo que verdaderamente somos, o lo que soy. Entonces, somos polvo y ceniza, somos, como decía David, David también decía, soy gusano y lumbre. Entonces, y no, no es exagerando, verdaderamente, en mi caso soy menos que él. Entonces, ¿qué puedo hablar yo de mí si el Eterno no me diera la sabiduría de arriba? Nada, porque no armaría nada. ¿Qué hablaría yo si no sé nada? O sea, es decir, es el Eterno el que se puede glorificar en nosotros cuando hablamos de su palabra, pero es Él, no es el hombre, es Él. A Él se le debe toda la honra y toda la gloria, toda la exaltación por toda la eternidad. Decía nuestro Mesías allá en el libro de Mateo 11:25, te doy gracias, oh Padre, porque escondiste estas cosas, hablando de las cosas, lo más precioso que existe, que es su bendita palabra, el conocimiento, la revelación de sus misterios, los que están revelados, porque hay misterios que no, de acuerdo a Deuteronomio 29:29, pero Yeshua decía, te doy gracias, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se los has revelado a los pequeñitos. Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Dice, dice el 24, más para los llamados así como griegos, así judíos como griegos, el Mesías, Mashiach, es poder de Dios y sabiduría de Elohim, porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim, de Dios, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió el Eterno. El apóstol Pablo, cuando él hablaba, decía, por último, dijo, se me apareció a mí como un abortivo. Esa es la sencillez de este hombre, que a pesar de que era un hombre con mucha sabiduría, con mucha sabiduría de verdad, porque de hecho, pues, en cierto momento él menciona, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, y había estudiado, había estudiado también, él decía, hebreo de hebreos, y había estudiado los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Entonces, les digo que inclusive en el Talmud se menciona que este hombre había sacado a 400 estudiantes y que eran especialistas en el idioma hebreo y griego. Yo me imagino que Pablo debió haber sido alguno de ellos. Pablo no solamente él conocía más idiomas. De hecho, se cataloga a Pablo como un políglota, una persona que hablaba varios idiomas, no solo uno ni dos. Bueno, dice 27, sino que lo necio del mundo escogió el Eterno para avergonzar a los sabios. ¿Ve? Lo insignificante, lo más pequeño. Si queremos que el Eterno nos ocupe, hagámonos pequeños, humillémonos, deje la altivez de lado, ya eso no es para usted ni para mí. Así, hagámonos pequeñitos, sencillos, no solamente de hablar, sino llevarlo a los hechos, porque verdaderamente eso somos, reconozcamos, para que el Eterno nos ocupe como instrumentos de justicia. Porque el Eterno, como vean lo que dice acá, sino que lo necio del mundo escogió el Eterno para avergonzar a los sabios. Y ahí tenemos a nuestro pueblo Israel. ¿Por qué dice que escogió el Eterno a Israel? No por ser el pueblo más, sino por ser el pueblo más pequeño e insignificante. De hecho, el nombre de Israel, ¿cómo se escribe Israel? ¿Saben? Comienza con la letra más pequeñita, que es la letra Yud, la letra más pequeña de todo el alefato hebreo, y termina con la más grande, la Lamed, que es la letra más grande del alefato hebreo.
Y justamente eso es lo que hace el Eterno, como dice aquí. Y lo débil del mundo escogió el Eterno para avergonzar a lo fuerte. Oiga, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Eterno. Y lo que no es para deshacer lo que es. Vamos, quiero ver si hay un pasaje que se me vino a la mente. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Aquí está. Está en Primera de Samuel. Vamos a ver. Sí, bueno, de hecho creo que está en dos pasajes. Está en Primera de Samuel 2:8 y está en los Salmos, en el Salmo 113, 7 al 9. Vamos a leer Salmo 113, 7 al 9. Tejilá 113, Salmo. Dice así. Oiga lo que dice. Dice, Él levanta. Bueno, lo vamos a ver desde un poquito atrás quizás. Bueno, lo vamos a leer todo mejor. Está bien cortito este Salmo. Salmo 113. Dice, alabad siervos del Eterno. Alabad el nombre del Eterno. Sea el nombre del Eterno bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Eterno. Excelso sobre todas las naciones es el Eterno, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Eterno nuestro Elohim, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y vea lo que dice el 7 aquí, desde el 7 al 9. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Baruch Hashem Adonai. Vean que ese es nuestro Elohim. Ese es nuestro Dios, el Dios de Israel. Vean qué magnífico, qué bueno es Él. La misma palabra también dice dice que Él habita en lo más alto, en las alturas, pero también con aquel que es pobre de espíritu. Con aquel, ya hemos estudiado una parábola, hay una parábola que cuando estuvimos estudiando las parábolas, la parábola que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Y dice, ¿verdad? Y también con el pobre de espíritu, con aquel que tiembla mi palabra, ¿verdad? Así que creo que con esto tenemos verdaderamente las claves. El Eterno nos da las claves para ser grandes, no por nosotros mismos, sino porque Él, oiga bien, Él puede hacer que usted y yo seamos fuertes. Por eso dice ahí la Escritura, ¿verdad? Cuando somos débiles es cuando somos fuertes. Él es el grande. Cuando Él está en nosotros, nosotros podemos alcanzar cosas que ni nos imaginamos y podemos hacer que sucedan cosas. Ahí vienen los milagros. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en unidad y a la misma vez, manteniéndonos en unidad, podemos llevar a cabo ayunos, podemos llevar a cabo oraciones a nivel, comunitario, que todos nos pongamos en oración pidiendo una sola causa, es decir, en una sola causa. Y nuestro amado Mesías nos dijo que esa era una herramienta poderosa, una llave poderosa que nosotros verdaderamente podamos ocupar, que nos pusiéramos de acuerdo. Dice, 2 o 3 o más se ponen de acuerdo, utilizamos esa llave. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que lo que atemos aquí en la tierra se ate en los cielos, y lo que desatemos aquí en la tierra se desate en los cielos. Pero tenemos que estar en unidad. Lo que hemos venido hablando, lo que hablamos arriba, que no haya divisiones entre nosotros, sino al contrario, que seamos unidos. Dice acá, y lo vil, 28, estamos 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió el Eterno, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia.
mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Adón. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el Eterno. Amados hermanos, hemos terminado el capítulo número 1 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Bendito sea el Eterno por ello. Así que estamos en la primicia de Corintios, primera de Corintios. El Creador nos preste la vida, ¿verdad? Y vamos a continuar con esta carta el próximo día miércoles. Miércoles a las 4 de la tarde y jueves a las 3:30, hora de El Salvador. Y pues no nos olvidemos también, ¿verdad?, de las enseñanzas de los días lunes, ¿verdad? Día lunes a las 4 de la tarde. Día lunes a las 4 de la tarde. Así que, de verdad, le damos gracias a nuestro Padre Eterno, de verdad, gracias por su amor y su bondad. Acuérdense que el día lunes comenzamos un tema y es ¿dónde están Enoc y Elías en el cielo? Bueno, y ahí estamos abarcando, no solamente hablando de ello, sino también de otros temas que van en el mismo nivel. Así que el día lunes a las 4 de la tarde vamos a continuar con la segunda parte de este tema. Están cordialmente invitados. Así que vamos a hacer una oración y después de nuestra oración quedamos despedidos. Vamos a orar, mis amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias en esta hora te damos, Padre, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. En sus manos ponemos a los enfermos, Padre, a nuestro hermano Hugo, Padre, por quien hemos estado clamando. Sé que hay más hermanos también. Nuestra hermana Alicia, madre de nuestra hermana Damaris, también está con una situación de dificultad por esa azúcar en la sangre. Sé que hay otros hermanos también, Padre, pues que hemos estado clamando, que hemos estado pidiendo, Padre, para que tú puedas restaurarles completamente su salud, por mi amada hermana Sonia, por nuestro amado hermano Benjamín, Padre, mi hermanito Benjamín, Joseph, siempre oramos por ellos, Padre. Sé tú con ellos, que hagas esa obra completa también en nuestra amada hermana Sonia, quizá, para que pueda pues estar otra vez al 100%. Yo sé que hay muchos más, Padre. Queremos siempre tus manos de amor. Elevamos una oración por todos ellos, Padre, por todos tus hijos, nuestro hermano Marcelo, nuestra hermana Edelmira también, que los tengas con salud, Padre, y pues que puedan estar muy bien en ese, también que les ayudes en ese nuevo trabajo, Padre, que tú estás dirigiéndolos para que todo pues les salga de la mejor manera. Abba, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. No merecemos tanto, Padre, pero tú eres bueno. Bendito y exaltado sea su nombre, y bendito el nombre también de su Hijo, Yeshua, nuestro amado Mesías. Y todos decimos amén y amén. En su nombre elevamos nuestra oración. Ven, amén. Bien, amados hermanos, llegamos al final, ¿verdad? Le doy las gracias por estar siempre pendientes, ¿verdad? De las transmisiones en vivo. Toda Rabá una vez más. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Y bueno, si el Creador nos permite la vida, nos vemos la próxima semana, el día lunes. Shalom, Ubrahot. Paz y bendiciones.